El pasaje de hoy es San Marcos 6, versículos 1 al 6. Leamos juntos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Amén. Compartiré la palabra bajo el título: No nos dejemos engañar por la familiaridad y perdamos lo valioso. ¿Leemos juntos nuestro título? Comencemos. No nos dejemos engañar por la familiaridad y perdamos lo valioso. Amén. Hace poco, pasamos por un tiempo oscuro llamado COVID. Este pequeño virus hizo temblar de miedo al mundo entero. Pero paradójicamente, gracias a él, la humanidad también aprendió lecciones valiosas. Una de ellas es el valor de la vida cotidiana. Ir a la escuela y al trabajo por la mañana, encontrarse con gente de forma natural, hablar y compartir. Nos dimos cuenta, por primera vez y de manera muy profunda gracias al COVID, de que estas cosas ordinarias no eran en absoluto algo que debíamos dar por sentado. Se dice que un niño que entró a la escuela primaria el año en que comenzó el COVID, le dijo a su maestro: «Maestro, dicen que antes la gente iba a la escuela sin mascarilla». Para este niño, desde que empezó a ir a la escuela, era obligatorio usar mascarilla, por lo que le pareció sorprendente que antes se fuera a la escuela sin ella. Ese tiempo también fue una oportunidad para que nosotros, los cristianos, despertáramos. Quizás el sentimiento más fuerte fue hacia el culto de adoración. Al igual que el pueblo de Judá que experimentó la destrucción del templo de Jerusalén hace unos 2500 años, dábamos por sentado que adoraríamos los domingos, pero nos dimos cuenta de que no siempre era así. Fue una especie de shock. Dábamos por hecho que alabaríamos con el coro, que oraríamos con el que dirigía la oración y que escucharíamos el sermón, pero nos dimos cuenta dolorosamente de que ninguna de esas cosas era un hecho y que si no las protegíamos, podíamos perderlas. Cuando los cultos presenciales se reanudaron, nos sentimos conmovidos y agradecidos solo por poder venir y adorar en persona. Yo también, cuando adoré por primera vez en el extranjero, me di cuenta profundamente de lo valioso que es el lugar de adoración. Solo estar sentado allí me hacía sentir la presencia de Dios, y fue un tiempo de profunda reflexión, pensando: he descuidado tanto este culto tan precioso. Originalmente, el culto era y debe ser así. Hoy vamos a examinar esta familiaridad. Primero, hay algo que, inesperadamente, es difícil que coexista con la familiaridad. Es lo valioso. Así como el agua y el aceite no se pueden mezclar, a menudo, cuando algo se vuelve familiar, lo que desaparece es su valor. Hay muchas ocasiones en las que algo que era muy valioso en nuestra vida, en el momento en que se vuelve familiar, perdemos su valor. Esta es una historia compartida en una red social extranjera. En una residencia de ancianos, una enfermera encontró una nota mientras arreglaba la ropa de cama. La enfermera que la encontró dijo que no podía simplemente tirar ese papel. La nota había sido escrita por un anciano justo antes de morir, y decía: «No sabía que las comidas que mi esposa me preparaba cada día fueran tan valiosas». En esa residencia, este anciano debe haber sentido profundamente cuán preciosa era esa comida ordinaria que comía todos los días. Todos necesitamos grabar estas palabras en nuestro corazón. Si pensamos en qué autor explica mejor la familiaridad y el valor, creo que sería Saint-Exupéry. En El Principito hay una historia así. El Principito vivía en su planeta con una sola rosa. La rosa era exigente y se quejaba mucho, pero el Principito la cuidaba con todo su esmero. Sin embargo, durante su viaje,
El Principito sintió una gran tristeza y una gran decepción. La razón fue que en un planeta en el que se detuvo durante su viaje, vio innumerables rosas, y dijo: «Creía que era rico porque tenía una flor única en el mundo, pero solo tengo una flor común». Y el Principito se echó a llorar sobre la hierba. Lo que consideraba precioso, lo que creía que era único, se volvió común y dejó de ser valioso. El valor había desaparecido. En ese momento, apareció un zorro, y los dos se hicieron amigos. El zorro y el Principito experimentaron en el cuento una amistad y una relación expresada con la palabra domesticar. Y cuando llegó el momento de separarse del zorro y de despedirse de las rosas que lo habían entristecido, se despidió de ellas así: «Para un transeúnte cualquiera, mi flor parecería igual que vosotras. Pero para mí, esa única flor es más importante que todas vosotras juntas. Porque es la flor que yo regué, la flor a la que puse un fanal de cristal. Porque es la flor que protegí con un biombo. Porque es la flor a la que le quité las orugas, salvo 2 o 3 para que se hicieran mariposas. Porque es la flor cuyas quejas y fanfarronadas escuché, e incluso a veces, su silencio. Porque es mi rosa». El Principito había vivido creyendo que solo había una rosa en el mundo. Luego vio muchas otras rosas. Cuando pensaba que solo existía una, esa única rosa era infinitamente preciosa, pero después de ver muchas otras, ya no le pareció tan valiosa. Sin embargo, mientras se hacía amigo del zorro, mientras se domesticaban mutuamente como se expresa en el cuento, mientras aprendía sobre las relaciones jugando con el zorro, su pensamiento cambió. Se dio cuenta de que el tiempo que pasaban juntos era valioso. Volvió a descubrir el valor que la vulgaridad y la familiaridad le habían hecho olvidar. Amados hermanos, nosotros también a menudo perdemos lo valioso debido a la familiaridad. El pasaje de hoy trata precisamente de eso. Jesús visitó su ciudad natal. Era un lugar familiar para Jesús, y la gente de allí también estaba familiarizada con él. Esta familiaridad no es mala en sí misma. Seguramente se alegraron de reencontrarse después de mucho tiempo. Pero había un problema. Esta familiaridad hizo que trataran a Jesús con desprecio. Les impidió valorarlo. La familiaridad les hizo perder lo valioso. Leamos juntos el versículo 2 de nuestro pasaje de hoy. Leámoslo juntos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban, y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Amén. Jesús actuó en su ciudad natal, de la misma manera que en otras aldeas. En el día de reposo, entró en la sinagoga y enseñó la palabra. Como está registrado en el versículo 2, al principio la gente reaccionó así. Al escuchar la enseñanza de Jesús y ver sus milagros, muchas personas se asombraron. Dijeron: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? La gente comenzó a preguntarse de dónde había obtenido Jesús estas cosas, y qué era esa sabiduría que se le había dado, y el poder que obraba por sus manos. Se dieron cuenta claramente de que el Jesús que conocían de antes y el Jesús que encontraban ahora eran personas completamente diferentes. Seguramente conocían al Jesús de la infancia y recordaban al Jesús que vivió en la pobreza y las dificultades. Ese niño del vecindario, Jesús, se había ido de su ciudad natal y había regresado, pero ahora tenía un aspecto completamente diferente. En la palabra que enseñaba en la sinagoga había sabiduría y poder, y en las obras que realizaba con sus manos se manifestaba el poder. Muchas personas lo presenciaron y lo experimentaron, y se maravillaron. Hasta aquí, reaccionaban como la gente de cualquier otra aldea. Pero esta experiencia no los llevó a la fe. ¿A dónde condujeron los testimonios sobre Jesús? Se muestra en nuestro versículo 3. Leamos juntos el versículo 3. Leámoslo juntos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Amén.
Se asombraron al ver la palabra de sabiduría de Jesús y la obra de su poder, pero no pasaron de ahí. El final del versículo 3 registra que rechazaron a Jesús. Esta experiencia y este testimonio condujeron, en cambio, al rechazo. En el versículo 6 se registra que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Esto significa que la experiencia y el testimonio no los llevaron a la fe. ¿Por qué rechazaron a Jesús? A pesar de haber escuchado esa asombrosa palabra de sabiduría y haber experimentado la misteriosa obra de su poder, ¿por qué no pudieron recibir a Jesús? ¿Por qué tuvieron que rechazarlo? La razón fue su familiaridad. Se aferraron solo al Jesús familiar que conocían. Por eso dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Pófeco, y preguntan, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Finalmente, replican, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Aunque parece algo especial, aunque parece tener sabiduría y las obras que realiza con poder son asombrosas, concluyeron, este es el hombre que conocemos bien, es solo alguien de nuestra ciudad. Están trazando una línea y sentenciando, como es alguien que conocemos bien, alguien que nos es familiar, no es especial, no hay necesidad de valorarlo. Este es el momento en que uno es engañado por la familiaridad. Este es el momento en que la familiaridad vence a lo valioso. Además, en estas palabras se esconde un sentimiento de desprecio, menosprecio y condescendencia. Una expresión representativa es, el carpintero, hijo de María. Esta frase significa, conozco a esa familia, conozco esa profesión, lo sé todo. Pero entre estas palabras despectivas hay una expresión poco común. Es la frase, hijo de María. La sociedad antigua de esa época, como bien sabemos, era una sociedad fuertemente patriarcal. Aquí, naturalmente, debería aparecer el nombre del padre, José. Conocemos muchos lugares en la Biblia donde se expresa así, Simón Barjona, Simón, hijo de Jonás, Bartimeo, hijo de Timeo, David, hijo de Isaí, y Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Normalmente, así es como se debería llamar. Debería aparecer el nombre del Padre. Pero ahora la gente de su ciudad, al presentar a Jesús, diciendo «conozco bien a ese Jesús», usan el nombre de su madre, María, en lugar del de su padre, José. ¿Por qué usaron esta expresión? Los eruditos suponen 3 o 4 razones, pero resumiéndolas en 2, son más o menos estas. Una es la afirmación de que se debe a la idea de la Virgen, y la otra es que probablemente era viuda. Considerando el ambiente de la conversación en este contexto, la primera afirmación sobre la Virgen es difícil de aceptar. La segunda afirmación es más convincente. Es probable que el padre, José, falleciera a una edad temprana, después de que nacieran Jesús y sus hermanos. Parece que en ese momento, José ya no estaba en este mundo. Esto también puede estar relacionado con la profesión de Jesús, carpintero. Jesús probablemente había heredado la profesión de su padre, y trabajaba como carpintero desde una edad temprana. Por lo tanto, esta expresión, hijo de María, es también una forma bastante despectiva de llamarlo. Contiene el significado de hijo de una viuda, una persona sin padre. Es el niño que llamábamos a casa de vez en cuando lo necesitábamos. ¿No es así Jesús, el hijo de ese carpintero que arreglaba y reparaba cosas por la casa? Lo conozco bien. La gente recuerda al Jesús familiar, y tratan de rechazar al Jesús Salvador. Aunque sintieron conmoción y entendimiento al escuchar la palabra de sabiduría, aunque sintieron admiración y asombro al presenciar las grandes obras de poder, ellos mismos reprimieron esos sentimientos a propósito. Se niegan a ir en la dirección de recibir al nuevo Jesús. Y solo intentan permanecer en el punto familiar del niño vecino, el niño del pueblo que conocían y que vivió una vida pobre y difícil. Este es precisamente el momento en que la familiaridad vence a lo valioso, el momento en que la familiaridad reprime lo valioso. Por la familiaridad pasaron de largo a Jesús, y por la familiaridad lo rechazaron. No lo rechazaron porque fuera extraño y nuevo. Fue porque era familiar que no pudieron verlo correctamente. Fue porque pensaban que lo conocían bien que en realidad no llegaron a conocerlo. Amados miembros de la congregación, ¿y nosotros? ¿Cómo somos nosotros?
¿No nos hemos quedado solo con la familiaridad? ¿No ha desaparecido el valor en nuestra vida de fe? La lección del pasaje de hoy es que la familiaridad puede convertirse en una maldición. Por la familiaridad, podemos pasar de largo a Jesús. Por la familiaridad, podemos no encontrarnos con Él. Les bendigo en el nombre del Señor para que reflexionen sobre su familiaridad. Por favor, examinen detenidamente sus vidas para ver si están pasando por alto cosas valiosas debido a esa familiaridad. De hecho, desde que llegué a esta iglesia, he estado librando esta batalla continuamente. Realmente estoy luchando para no acostumbrarme nunca. Desde la primera vez que me paré en este púlpito, mi oración ha sido esta: Señor, no permitas que me acostumbre a este púlpito hasta el día de mi retiro. Esa ha sido mi oración. Cada vez que subo aquí, pido que me dé el temblor de la primera vez, como cuando me paré aquí para dar la clase de la escuela doctrinal. En ese entonces, estaba sentado aquí en la primera fila para dar la clase. Pido que siempre me dé ese temblor, que prefiera ser inexperto a estar familiarizado, que ministre con la inexperiencia que depende de Dios, en lugar de la familiaridad que depende de mí, que no oculte la preciosa palabra de Dios con una familiaridad equivocada. Así, sigo orando. Reflexionemos sobre nuestro lugar de adoración. ¿No se ha vuelto este culto demasiado familiar en algún momento? ¿No es la vida de la iglesia excesivamente familiar? No me he convertido en un experto en la vida de la iglesia, conociéndola tan bien, pero en algún momento la conmoción y el temblor han desaparecido de mi interior. ¿Hay algo verdaderamente valioso en ello? ¿No he perdido lo verdaderamente valioso en ello? Dios está presente aquí, pero no estoy sentado sin ninguna resonancia. Estoy de pie ante la presencia de Dios, pero no estoy de pie sin ningún temblor. Les bendigo en el nombre del Señor para que recuperen la resonancia y el temblor en cada culto. Ahora, reflexionemos sobre nuestras reuniones de grupos pequeños y ministerios que se han vuelto familiares. ¿Cómo es nuestra actitud en las reuniones de grupos pequeños y en los lugares de ministerio dentro de la iglesia? ¿No estamos de pie en cada reunión con una actitud de ya saberlo todo, tratando de enseñar más que de escuchar? La gente de la ciudad natal de Jesús en el pasaje de hoy era exactamente así. Yo conozco a Jesús, conozco al hijo de María, ese niño era carpintero. Llenos de cosas inútiles que no necesitan saber, mientras que las cosas valiosas que realmente deberían saber, están vacías. ¿No estamos solo tratando de presumir y enseñar? Les bendigo en el nombre del Señor, para que también se alejen de esta familiaridad. Por último, reflexionemos sobre el esfuerzo de nuestras familias y nuestros colaboradores. Hay muchas personas valiosas que sirven en lugares invisibles para este culto. Muchos voluntarios que sirven en lugares invisibles dentro y fuera de la iglesia, en los lugares más fríos, durante las olas de frío, y en los más calurosos durante las olas de calor, nuestros maestros que sirven a la próxima generación, los equipos de intercesión que están orando en sus aposentos, por este culto incluso ahora. No se dejen engañar por la familiaridad, y no olviden el valor de sus colaboradores. Reflexionemos también sobre el esfuerzo de los líderes de grupos pequeños que asumen la responsabilidad y sirven a la comunidad. ¿Cuántos eventos familiares hay en un año? Para consolar y para celebrar, viajan largas distancias con alegría. Cuando se contacta a los miembros del grupo, la verdad es que no siempre hay una respuesta cálida, y a veces se sienten heridos, pero a pesar de ello, lo consideran una misión, y pensando en nuestro Señor, cuidan de los miembros de su grupo. El esfuerzo y la dedicación de nuestros líderes de grupo no se dejen engañar por la familiaridad y no pierdan su valor. Al comenzar esta nueva semana, no hemos vivido perdiendo el valor de nuestro culto, nuestro equipo de ministerio y nuestros grupos pequeños por ser demasiado familiares. ¿No hemos permanecido en un estado de ignorancia, creyendo erróneamente que sabíamos? Que todos nosotros recuperemos la santa resonancia y el temblor de Dios, y que vivamos comprendiendo ese valor y su profundo significado. Les bendigo en el nombre del Señor. Pensando en la palabra que hemos recibido, cantemos juntos el himno Gracia. Todo lo que he disfrutado, todo el tiempo que ha pasado, cada momento que he caminado, no fue algo merecido, sino gracia. El sol que sale por la mañana y el atardecer,
el aroma de las flores en primavera y los frutos en otoño, cada momento de las estaciones cambiantes, no fue algo merecido, sino gracia. Todo fue gracia, 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 una gracia infinita. No había nada en mi vida que diera por sentado. Todo fue gracia, gracia. Oremos juntos. Reflexionemos si en algún momento el culto se ha vuelto demasiado familiar para nosotros. Examinemos nuestra fe para ver si hemos perdido algo al acostumbrarnos. No nos dejes caer en la rutina, y ayúdanos a recuperar el anhelo y el deseo ferviente. Tengamos ahora un tiempo de oración ferviente. Oremos. Amoroso Dios, te damos gracias. Jesús fue rechazado en su ciudad natal. Por la familiaridad, por pretender saber, no lo recibieron y simplemente lo dejaron pasar. Queremos reflexionar sobre nuestra fe, sobre nuestro culto. ¿Cuándo sentimos la santa resonancia en este lugar de adoración? ¿Cuándo nos acercamos a ti temblando en nuestra vida de fe? Ayúdanos a no perder ni olvidar esas cosas valiosas y esenciales. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.